Sí, sí. Bueno, gracias nuevamente. Estamos conectadas, varias personas todavía. Gracias por permitirnos estar en esos hogares, en esos espacios que finalmente estamos tocando la puerta sin saberlo. Más Gracias. de 2 horas y más de 130 personas. Qué Buenísimo. bueno. Después de nuestra Y presentación de Luciano, vamos a realizar nuestro tercer sorteo a nivel de individual y el correspondiente para empresas. Entonces, ya vamos a terminar. Es muy interesante la conversación de Luciano también. Gracias, Ricardo. Qué pena, no te di el espacio para que hablaras. No te preocupes. Igual ahí los dejo que con el carro que va a rifar Luciano, que dijo que iba a rifar un Ferrari. sí, pero necesita buscar en Brasil, ¿sí? Ah, bueno. Te sabes que están cerrados todos los aeropuertos. Sí, exacto, sí. Buenísimo. Pero necesita buscar mañana, ¿sí? Si no, pierde. Ah, ok. Por ahí va el tema. Bien, puede empezar, estamos bien, la presentación está ahí. Perfecto, te escuchamos bien y vemos la presentación. Súper. Buenísimo. Deja empezar el reloj para no perder el tiempo y ya está. Bien, señores, en el primer punto, gracias por la invitación y me quedo muy contento con el movimiento que están haciendo ustedes. Y claro, que todos que estén en la comunidad piensan de la misma manera porque ustedes están trayendo conocimiento para nosotros, para las personas que están aquí. Me encantan muchísimo los eventos y yo creo que participo de estos eventos, no sé, hace 10, 12 años y todos me encantan muchísimo porque cada una de las personas va a compartir su conocimiento y la manera que están usando la herramienta. Y ahí aprendemos todos, con todos. Es muy, muy, muy lindo eso todo. El tema que me trae aquí es este tema de desempeño de Zabbix, que es un tema igual que me encanta muchísimo. Álvaro nos brindó con una presentación buenísima acerca de cómo están usando para el monitoreo de los microdata centers. Y igual Carlos de Telconet nos ha dicho cómo están monitorizando el tema de eléctricos. Ricardo habló de todos los errores que se conocen en Zabbix. O sea, cuando se empieza a usar Zabbix, la cosa que pasa es que algunas veces Zabbix empieza muy chiquito, muy pequeño, con una o dos personas que empiezan a manejar la herramienta en la compañía para los sistemas informáticos, los servidores, los equipos, la red, pero en un punto Zabbix empieza a quedar más grande en la compañía para monitorizar el negocio o otras partes de la compañía que no sean solo sistemas informáticos. Y ahí el tema de desempeño empieza a ser un tema que necesitamos poner los ojos. Necesitamos conocer cómo funciona la herramienta para que todos los usuarios, todos los servicios, todos los sistemas que están siendo monitorizados por Zabbix estén bien. Entonces, cuando Zabbix empieza a quedar más grande, ahí necesitamos poner las manos en el tema de desempeño. ¿Sí? Entonces, este tema me encanta muchísimo porque las compañías empiezan a manejar un Zabbix muy pequeñito, muy chiquito, y después empieza a quedar más grande, y ahí el tema de desempeño empieza. Y como habló muchísimo bien Ricardo, algunas veces las personas no planean completamente el entorno de monitoreo. Entonces, el hardware que una vez fue muy pequeñito, pero funcionaba para el entorno que estaba siendo monitorizado, no va a funcionar más cuando el Zabbix queda monitorizando toda la compañía. ¿Ven? Entonces, este tema me encanta muchísimo. Yo aprovecho aquí para invitarlos a la Zabbix Conference Latam, que ocurre ahora en septiembre en Porto Alegre, Brasil. Claro, el evento ocurre en abril o mayo, pero con el tema de COVID llevamos el evento para septiembre. Entonces, ahí les traigo la información de las nuevas fechas que van a ser 17, 18, 19 de abril, de septiembre, perdón, aquí en Porto Alegre, Brasil. Espero que nos vemos pronto aquí en un par de meses. Sí, señores. Un poco de la persona que os fala, sí, y mi nombre es Luciano Alves. Algunos de ustedes lo conozco personalmente de los cursos,
o de los eventos que hemos hecho juntos. Y es decir, yo trabajo con monitoreo desde 1994, o sea, hace 20 y algunos años. Bien, yo he trabajado con muchas herramientas desde este tiempo, pero desde 2005, cuando conocemos Zabbix, nosotros empezamos a manejar solo esta herramienta. Y en 2007 para 2008, nosotros pasamos a partners de Zabbix CIA en Brasil. Y que teníamos un papel a ejecutar, que es llevar la información acerca de Zabbix lo más lejos posible para las compañías y para otros países, o para las otras compañías de otros países que necesitaban de monitoreo. Y hoy, en el mundo que estamos viviendo nosotros, todas las compañías necesitan de sistemas informáticos, todas las empresas igual necesitan de monitoreo, porque de uno necesitamos saber si los sistemas están funcionando, si los usuarios, si los clientes están usando sus servicios adecuadamente. Entonces ahí tenemos esta necesidad de tener el monitoreo. Bien, igual en 2015 yo escribí un libro que se llama Zabbix Performance Tuning, hablando un poco de la experiencia que tuvimos nosotros en la compañía con Zabbix en large environments, o sea, Zabbix distribuidos, Zabbix con muchos usuarios, Zabbix con muchos valores por segundo. Y entonces en este libro nosotros traemos algunas experiencias acerca de cómo manejar Zabbix en entornos muy grandes. Y igual nosotros acá en Brasil, esta compañía, Unirede, que yo hablo por él, tenemos un NOC, Network Operation Center. Y es claro, nuestro NOC trabaja únicamente con Zabbix. Manejamos desde nuestro headquarter en Porto Alegre clientes en todo Brasil y algunos países latinoamericanos. Pero para eso usamos Zabbix todo el tiempo. Entonces tenemos nosotros algunas instalaciones de Zabbix, no solo una, tenemos muchas, no sé, más de 10, 12, 100, no sé, tenemos muchas, porque tenemos igual clientes que no están en nuestro NOC, pero manejamos proyectos junto con ellos, ¿sí? Entonces un poco lo que hicimos nosotros y para o que usamos Zabbix. Pero el tema que voy a hablar es acerca de desempeño de Zabbix. Y cuando yo empiezo a hablar acerca de desempeño, hay una cosa muy sencilla, que es decir, todo tiene que ver con el control y flujo de datos. Cuando hablamos de desempeño de Zabbix, todo tiene que ver con el flujo. Si conocemos nosotros cómo es el flujo de la información mientras los servicios que están en el Zabbix Server, por ejemplo, o cómo funciona la información, de dónde está saliendo la información y cómo la información va a llegar al Zabbix Server, cómo va a llegar a la base de datos y cómo los usuarios con sus dashboards, con sus, no sé, con la API de Zabbix, cómo los usuarios van a leer la información. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un Zabbix agente, que nos habló muchísimo bien Ricardo acerca de los errores de configuración, pasa que hay procesos internos en el Zabbix Server, porque acá estamos hablando normal, cuando empezamos un sistema de monitoreo con Zabbix, tenemos tres componentes más grandes, que son el web server, que los usuarios van a utilizar para leer la información, el frontend de Zabbix está en un web server, un Apache o en Nginx o lo que sea. Tenemos una base de datos que puede ser Oracle, como preguntaron aquí, MySQL o PostgreSQL. Claro, hay aquí SQLite, pero no vamos a hablar acerca de eso porque la usamos en los proxies, pero aquí, para que la información de un agente llegue hasta la base de datos, necesitamos que un pooler, y el Zabbix Server va a manejar 1, 2, 3, no sé, 200 poolers. Uno de los poolers va a buscar la información en un agente. Pero cuando la información llega al el pooler no va a intentar meter la información directamente en la base de datos. El pooler va a llevar la información para un cache que está en memoria. Y después hay un proceso History Syncer que puede ser 1, 2,
hasta 100, va a sacar la información de los caches y ahí meter la información en la base de datos. En este punto, los usuarios van a conocer la información que llegó desde el agente. Pero ¿qué es importante? Conocer cómo funciona la relación de los componentes que están aquí, de los servicios que están en el Zabbix Server. Otro punto, de una vez que un usuario crea un host o un ítem por el frontend de Zabbix, esta información el usuario va a meter en la base de datos. Pero el puller no conoce la información, porque el puller va a buscar la información en los buffers, no en la base de datos. Cuando el puller pregunta, bien, Zabbix Server, ¿cuál es el host que necesito sacar la información ahora? El puller pregunta a un buffer de configuración que está aquí. Pero de una que el usuario cambia la configuración va a quedar directamente en la base de datos. Pero hay un otro proceso que se llama config syncer, que saca la información de la base de datos y mete en los buffers. Y ahí los procesos internos van a conocer la información. Lo que estoy diciendo es, necesitamos conocer cómo funcionan las relaciones acá, para entonces comenzar a ejecutar las configuraciones de desempeño de Zabbix. Porque de una, las personas no cambian lo que pasa aquí. O sea, empiezan a usar por default, la configuración por default de Zabbix, y ahí cuando el entorno empieza a quedar más grande, el default que está aquí no va a funcionar. Entonces necesitamos conocer, por ejemplo, cuánto de memoria vamos a dar a los caches de history, cuánto de memoria necesitamos dar a los buffers de configuration, cuántos pullers necesitamos nosotros para manejar los agentes. Como nos has dicho Ricardo, por ejemplo, uno va a pensar, le voy a poner 1000 pullers, pero necesito de 1000. La memoria que está usando los 1000 pullers no puede dejar para los caches, o sea, no va a ser mejor así. Entonces necesitamos conocer el flujo que está acá. De una que conocemos todos los flujos, no vamos más a tener problemas de desempeño. ¿Sí? Bien, en este punto, vamos un poco más adelante. Cuando hablamos acerca del desempeño de Zabbix, hay dos preguntas que tenemos que hacer nosotros. La cantidad de valores por segundo que estamos recibiendo, los BPS, y la cantidad de usuarios que tenemos en el frontend de Zabbix. En este print screen que tengo aquí, este Zabbix Server tiene casi 2000 valores por segundo y 288 usuarios en el frontend de Zabbix. Bien, pasa que los señores pueden tener allí, no sé, 100 valores por segundo, 200 valores por segundo, 3 usuarios, 4 usuarios. En este punto, nadie necesita pensar en desempeño con Zabbix, porque no vamos a tener ningún problema de desempeño, porque el Zabbix va a ser un Zabbix pequeñito y todo que está acá en este punto va a funcionar. El Zabbix Server, la base de datos es frontend, todos están en el mismo hardware y ahí funciona todo bien. Si tenemos un entorno de monitoreo chiquito, pero aquí no, aquí tenemos 2000. Yo he visto Zabbix funcionando con 10.000, 15.000. El último año en Zabbix Conference Latam, una persona habló acerca de 200.000 valores por segundo. Es un montón, llegando a la base de datos. Pero ¿y cómo manejamos esta cantidad tan grande de valores llegando? Ahí necesitamos conocer el flujo que tenemos en la herramienta. Bien, unas preguntas igual. Bien, Luciano, necesito entonces pensar en desempeño de Zabbix si yo tengo 2000 valores por segundo y tengo 200 usuarios. No lo sé. Alguna otra pregunta es, ¿cómo está la cola de Zabbix? De una les digo, si la cola de Zabbix empieza a quedar más grande acá en los 5 minutos o 10 minutos, es porque puede nos faltar más pullers, por ejemplo, más procesos internos. Por ejemplo, si yo tengo muchos Zabbix pasivos, desde agentes pasivos de Zabbix y una cantidad pequeña de pullers, pasa que la cola va a quedar, los Zabbix agent van a quedar con una cola más grande aquí. Entonces, necesitamos conocer cómo funcionan los procesos, para qué sirven cada uno de los procesos, para entonces hacer cambios en el tema del Zabbix Server.
Otro punto es si tenemos huecos en los gráficos o nos faltan datos de algunos de los ítems. Es decir, no estamos recibiendo la información. Pasa que puede ser que los history sinkers no están funcionando adecuadamente. No hay tiempo de elevar la información de los sinkers para la base de datos. Entonces, hay cosas que necesitamos preguntar. ¿Cómo está este entorno de monitoreo? Otro punto es, los usuarios están diciendo que piden una gráfica y no me llega. Yo intento saber de las triggers y no tengo la información. O sea, el frontend está lento. No recibo la información. Me demora demasiado tiempo para traer la información. Otro punto es, los procesos internos de Zabbix, de bsinkers, los pullers, los planners, están con mucho uso. Estamos usando demasiado los procesos. Ahí tenemos la información. Bien, ahora necesito cambiar algunos puntos para tener una mejor performance, un mejor desempeño en Zabbix. Ahí empezamos a pensar en otros puntos. Bien, si necesito de más desempeño, ¿cómo está mi hardware? Claro que el hardware que necesito tener para el Zabbix, y claro, de una estamos pensando que tenemos el Zabbix server con todos los servicios en el mismo hardware. La base de datos, el HTTP y el Zabbix server están todos en el mismo hardware. Y ahí necesitamos de un procesador más rápido posible. Claro, los discos importan muchísimo. ¿Sí? Cuanto más rápido tenemos los discos, mejor para todo, porque la base de datos va a hacer muchos cálculos y va a leer mucha información. ¿Claro? Y después, claro, cuanto más memoria tengamos nosotros, mejor para manejar los caches y los buffers. Entonces necesitamos de un hardware mucho fuerte, con mucha fuerza, un fierro muy grande para ahí manejar todos los datos que necesitamos en este entorno de monitoreo. Bien, de una que tengamos el mejor hardware y aún tenemos problemas de desempeño, ¿cómo vamos a hacer? Hay otro punto que necesitamos pensar, otros puntos que necesitamos pensar. Por ejemplo, cuando estamos creando los ítems, es importante saber que los datos de texto los datos enteros, los numéricos, son más fácil para la base de datos manejar y ocupan menos espacio en la base de datos. Igual, tenemos los preprocessing. Por ejemplo, una de las cosas es el throttling. ¿Qué es eso? Es una manera que Zabbix tiene para mantener menos datos en la base. Es decir, si yo el ping, por ejemplo, si el host está pingueando, yo recibo 1. Y después voy a pinguear otra vez, recibo 1, 1, 1. No sé, 200 veces. Si configuramos el ítem con throttling, estamos diciendo a Zabbix, bien, Zabbix, si recibe el mismo valor 2 veces, vamos a mantener solo una vez el valor en la base de datos. Entonces estamos manejando la información para decir, no necesito grabar el mismo valor muchas veces. Igual, se puede cambiar con el preprocessing, se puede cambiar la información. Si yo recibo la información en texto, yo puedo cambiar, hacer un replace para un entero. O sea, si la información que yo recibo es yes o no, yo voy a decir 0 o 1 y meto la información en la base de datos. Yo cambio la información con el replace antes de meter la información en la base de datos. O sea, necesitamos conocer cómo manejar los ítems. Otro punto, la recolección de los datos. Aquí está. Tenemos otro punto, los ítems activos. Miren ustedes, 2005 en la versión 1.1 del Zabbix. La gente de Zabbix sí está nos diciendo, ven, si estamos usando los chequeos activos, no necesitamos de tanto hardware para los Zabbix Server. ¿Por qué? Porque la cola de los ítems activos es manejada por los agentes. Entonces, si tenemos 10.000 hosts con 10 ítems cada uno, vamos a tener 100.000 ítems en la cola. Y si pasamos la cola para los ítems activos, los agentes van a manejar su propia cola. Y vamos. Otro punto, las triggers. ¿Cómo vamos a armar las triggers? Nos habló muchísimo bien acerca de este tema Ricardo, porque el tipo de las triggers va a decir
el Zabbix Server va a hacer más o menos fuerza para manejar las triggers. Unos puntos que habló, por ejemplo, Ricardo. Les digo, no usen los templates por default, porque no está listo para que ustedes pongan en producción. Es para pruebas solo. Entonces, como ha dicho Ricardo, necesitan hacer un clon de sus templates y crear sus propios. Otro punto igual, usar la versión vieja de los servicios, Zabbix, Web Server o el database. Por ejemplo, tenemos cambios de desempeño en todos los puntos, en todas las nuevas versiones. Entonces, cambien por favor para la última versión. Igual los DB Syncers, que es un tema muy importante para el tema de desempeño, porque podemos tener, por ejemplo, una base de datos muy fuerte, pero una cantidad muy pequeña de DB Syncer, 2, 3, pero necesitamos de 15 o 20. Pero el cuello de la potencia va a estar en el propio sistema, en los DB Syncers, y no en la base de datos. Entonces, hay algunos puntos que necesitan chequear ustedes aquí. Acerca de la pregunta de la base de datos, yo creo que en la versión 5.0 de Zabbix tenemos la solución, que es este tema del TimescaleDB. Porque antes, creo que la más grande parte de las personas usaban MySQL, pero ahora se cambia en la versión 4.4 y 5.0 de Zabbix. Creo que ahí empezamos una migración para el uso de Postgre con TimescaleDB. Ahí va a quedar mucho mejor y el tema de desempeño queda más sencillo a nosotros, porque vamos a manejar muchas cosas con este cambio, ¿sí? Claro, aquí un poco lo que habla Zabbixia, ¿por qué usar este TimescaleDB? Y qué es importante, que no hay cambios a hacer en la herramienta. Zabbix está, como dices, Alexei, es out of the box, o sea, tenemos por defecto el uso de este TimescaleDB en el Zabbix Server. ¿Ven? Es muy sencillo para comprender y les digo, hagan sus pruebas con este TimescaleDB y ustedes van a saber que es mucho más rápido que todos los otros que hemos usado hasta ahora. Incluso Oracle, para quien nos preguntó. Bien, un otro punto que se puede hacer es usar los proxies. O sea, si todo lo que estamos usando, o sea, yo hice los cambios, estoy usando TimescaleDB y aún tengo problemas en la base en desempeño de Zabbix. La idea es usar los proxies. O sea, la información que estamos recibiendo, la información no va a llegar directamente para los poolers o para los trappers, no va a llegar directamente en Zabbix Server, va a llegar para un proxy, porque el proxy igual va a ayudar a Zabbix Server para hacer el monitoreo. Y el proxy va a tener sus propios poolers, sus propios trappers, y igual el Zabbix Proxy va a tener su propio bases de datos. Y de este proxies 1, 2, 3, 4, 50 van a ayudar en el tema de desempeño de Zabbix. Entonces, usen proxies igual para los temas de desempeño. Y aquí igual aún tenemos todos los componentes del Zabbix Server en el mismo hardware. Y si aún aquí tenemos problemas, la idea es que tengamos entonces, en aquí habla un poco acerca de los proxies, por qué los usamos. Pero la idea es que si aún tenemos problemas con el desempeño, ahí metemos cada uno de los componentes en su propio hardware. O sea, tener un hardware específico para Zabbix Server, un hardware para la base de datos, e igual un hardware para el web server. Y aquí, por ejemplo, se puede meter las herramientas de base de datos, un clúster o lo que sea, igual aquí se puede meter. Entonces, va a tener los componentes en hardwares distintos. En este punto, muy rápido y muy de pronto, yo termino mi presentación y vamos para las preguntas. Correcto. No sé si la tenemos, Araceli. Sí, correcto. Muchas gracias, Luciano. Sin embargo, tenemos unas preguntitas. Ya las voy a indicar. Jesús Alvarado nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo identificar el flujo para los parámetros? ¿Identificar? ¿Cómo
¿Cómo puedo identificar el flujo para los parámetros? Pasa que cada uno de los componentes va a tener su propia tarea para hacerlo. Por ejemplo, vamos a decir, si yo estoy usando proxies, por ejemplo, proxies para hacer el monitoreo, los pullers van a importar muchísimo poco. ¿Por qué? Porque el proxy él va a llevar la información para los trackers. O sea, un proxy, cuando está metiendo la información en un Zabbix server, el proxy va a hablar con los trappers. Entonces, ahí no necesito, no sé, de ningún puller en el Zabbix server. Entonces, para identificar los parámetros del flujo, necesitamos conocer cómo funciona cada uno de los puntos. Igual, si estamos usando los ítems activos aquí, los Zabbix server activos, ahí necesitamos tener trappers, porque quien recibe la información activa son los trappers, no son los pullers. Si estamos usando ítems pasivos, necesitamos de más pullers para hacer la recolección de los datos. Entonces, ¿cómo identificar? Es decir, ¿cómo está montada el entorno de monitoreo que tienen ustedes? Porque uno puede montar un entorno de monitoreo sin proxies y solo con Zabbix pasivos. Ahí necesito poner muchos pullers. Pero una cosa buena es que desde, creo, Zabbix 2.2, 2. alguna cosa, la gente de Zabbixia empezó con los chequeos internos, los chequeos de los procesos. Entonces, es posible tener un template que va a decir cómo está el uso de los pullers. Si yo tengo 10 pullers, yo estoy con 100% de ocupación. Necesito poner más 2, 3, 5 pullers para que los pullers hagan su trabajo. Igual para todos los procesos internos. Les digo que necesito entonces monitorizar cómo está el uso de cada uno de los procesos internos. Y ahí vamos a conocer cómo está el flujo. Super, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta. La realiza Arturo Vázquez. A nivel de multitenant, ¿han realizado alguna configuración? Algunas sí, pero va a depender de lo que está usando el cliente a su lado. Pero en verdad hay cosas que, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de cuál de los puntos vamos a meter en este entorno de multitenant. Porque, por ejemplo, Zabbix Server puede tener todos los componentes distintos, usados de maneras totalmente distintas. Entonces, los proyectos van a depender de cómo el usuario está usando su infraestructura con el tema de multitenancy. Y ahí metemos Zabbix en cada uno de los puntos como el usuario costuma usar. Nosotros usamos, por ejemplo, para nuestro servicio acá de NOC, los servicios de AWS de Amazon para meter todos los temas que están allá. Y ahí usamos todos los servicios que hay en este proveedor de nube que es AWS. Pero ahí, como les dijo, va a depender de lo que el usuario, los clientes está usando para este tema. Ahí van a ser totalmente distintos. Ok, súper. Ya esas serían las dos preguntas que tenemos aquí. Sin embargo, pues te invitamos para que te quedes en el Telegram respondiendo a las demás preguntas que tenemos de tu tema. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Okay. Bueno, ya para dar paso